Zack Hamilton siempre pensó que su vida era buena, estable y predecible. Tenía una esposa cariñosa, una casa hermosa y amigos que lo hacían sentir seguro. A los 35 años pensaba que tenía todo lo que siempre había deseado, hasta que una noche Tiffany lo cambió todo. Se suponía que iba a ser una simple noche de fiesta. Zack llegó a casa después de un largo día de trabajo, cansado pero feliz, con ganas de relajarse con su esposa Tiffany. Tan pronto como entró a la casa, olió su perfume favorito. Ella sonrió, pensando que podría estar en la cocina cocinando uno de sus platos favoritos. Pero cuando entró a la sala, vio algo diferente. Tiffany estaba junto a la chimenea, luciendo su vestido rojo de luna de miel. Ella era hermosa. Las velas llenaron la habitación con una luz cálida y música suave y romántica de fondo. «Vaya», dijo Zack sonriendo. «¿Cuál es la ocasión?» Tiffany le devolvió la sonrisa, pero no era su sonrisa habitual. Parecía más frío, más distante. Ella se acercó a él y le entregó una copa de vino. «Necesitamos hablar», dijo con calma. El estómago de Zack se apretó por la preocupación. «¿Hablar de qué?» Tiffany respiró hondo, y sus ojos escanearon su rostro como si buscara algo. «Quiero el divorcio». Zack se quedó helado, incapaz de comprender sus palabras. La copa de vino tembló en su mano. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con divorcio?» Tiffany suspiró. Su rostro era una máscara de indiferencia. «Te dejo, Zack. He sido infeliz durante mucho tiempo y estoy saliendo con otra persona». Zack sintió que el suelo se derrumbaba debajo de él. «¿Alguien más? ¿Qué quieres decir? ¿Quién?» «Craig», dijo Tiffany simplemente, sus ojos brillando con cruel diversión. «¿Conoces a tu amigo Craig? Hemos estado juntos durante meses». Zack parpadeó, incapaz de procesar la traición. Craig, su amigo de la infancia, el hombre que había estado en su boda, había estado con Tiffany a sus espaldas. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La furia y el dolor crecían dentro de él. Tiffany observó la reacción de Zack, casi divertida pero distante. «Vamos, Zack, deberías haberlo visto venir. No eras exactamente el mejor marido». Zack intentó hablar, le temblaba la voz, pero las palabras no le salían. «Pensé que éramos felices. Pensé...» Tiffany interrumpió, su voz áspera. «¿Feliz? Por favor. Terminamos hace años. Solo estaba esperando el momento adecuado y ahora soy libre». Ella se acercó a él con una sonrisa fría y hostil. «Y para que lo sepas, ya hablé con un abogado. Si intentas hacer algo, pediré una orden de restricción. Lo perderás todo. Tu casa, tu trabajo, tu reputación». Zack sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. No podía creer con qué facilidad Tiffany estaba desperdiciando su vida. Con qué naturalidad estaba destruyendo todo lo que habían construido juntos. «¿Por qué?», susurró con la voz entrecortada. «¿Por qué me haces esto?». Tiffany se encogió de hombros y sus ojos brillaron con crueldad. «Porque merezco algo mejor. Craig me hace sentir vivo. Tú simplemente eres... tú, el aburrido y predecible Zack». Zack sintió una oleada de ira surgir dentro de él, pero rápidamente fue aplastada por la abrumadora tristeza que inundó su corazón. A Tiffany no le importaba. Nunca lo había hecho. Todos esos años de amor, de compromiso, habían sido una mentira. Tiffany lo miró por última vez. Sus ojos brillaban con fría satisfacción. «Me voy esta noche. No intentes seguirme». Dicho esto, giró sobre sus talones y salió por la puerta, dejando a Zack solo entre los escombros de su matrimonio. Los días posteriores a la partida de Tiffany fueron confusos para Zack. Su vida, una vez pacífica, se había convertido en una pesadilla. Los rumores comenzaron casi de inmediato. Tiffany, siempre buena manipulando a la gente, difundió mentiras de que Zack era abusivo, violento e inestable. Amigos que conocía desde hacía años comenzaron a evitarlo. Susurraban a sus espaldas, acusándolo de cosas que nunca había hecho. En el trabajo las cosas eran aún peores. Craig, sintiéndose más seguro después de que Tiffany dejó a Zack, comenzó a difundir rumores sobre su lugar de trabajo. Al poco tiempo,
Zack fue despedido con el pretexto de una reducción de personal. La vergüenza era demasiado difícil de soportar. Zack se sentía atrapado. Su vida se estaba desmoronando. Pasó sus días encerrado en casa, bebiendo mucho para intentar aliviar el dolor de haber perdido todo lo que era importante para él. Sus pensamientos estaban consumidos por la traición, Tiffany, Craig, las mentiras, la manipulación. No tenía idea de cómo arreglar su vida. Fue entonces cuando Gillian entró en escena. Gillian había sido amiga de Zack en la escuela secundaria, aunque se habían distanciado con el paso de los años. Ella se enteró de su situación a través de conocidos mutuos y se puso en contacto con él. Cuando Zack la volvió a ver, le pareció un salvavidas. Gillian era dura, no se disculpaba y ferozmente leal. «Sé lo que hizo Tiffany», dijo con franqueza cuando se encontraron en un bar una noche. «Puedo ayudarte a vengarte». Zack arqueó una ceja. «¿De qué estás hablando?» Gillian sonrió y sus ojos brillaron con una luz peligrosa. «Venganza. Venganza real. Tiffany cree que ha ganado, que puede pisotearte y salirse con la suya. Pero no la dejaremos hacer eso». Zack la miró fijamente, sin estar seguro de lo que quería decir. «Tengo habilidades», dijo Gillian simplemente. «Habilidades que pueden arruinar a las personas. Y Tiffany y Craig merecen ser arruinados». Gillian explicó su plan, utilizando sus conocimientos sobre piratería informática y manipulación de redes sociales. Podría exponer al mundo a Tiffany y Craig como los traidores que eran. No solo su relación se haría pública, sino que Gillian también prometió descubrir secretos sobre sus finanzas y otros escándalos personales. Cualquier cosa que pudiera usar para arruinarlos a ambos. Al principio, Zack no estaba seguro. La venganza no era su estilo. Pero a medida que pasaban los días y pensaba en todo lo que Tiffany le había hecho, la humillación que le había infligido, algo dentro de él cambió. ¿Por qué la dejaría salirse con la suya? ¿Por qué dejaría que ella arruinara su vida sin afrontar las consecuencias? «Hagámoslo», dijo Zack con firmeza. Durante las siguientes semanas, Gillian revisó las vidas en línea de Tiffany y Craig. Encontró pruebas de su aventura, pero también descubrió negocios financieros turbios, deudas impagas y otros escándalos personales. Con el consentimiento de Zack, comenzó a publicar la información en línea en pequeñas publicaciones deliberadas. Internet no tardó mucho en darse cuenta. Pronto, Tiffany y Craig se convirtieron en blanco de una cruel campaña en línea. Sus nombres fueron difamados en las redes sociales y sus reputaciones destrozadas. Tiffany intentó defenderse, alegando que Zack estaba detrás de los ataques, pero nadie le creyó. Internet ya había elegido a su villano. Zack observó desde bastidores cómo la vida de Tiffany se desmoronaba. Craig también perdió su trabajo después de que la aventura se hizo pública y los dos se convirtieron en parias en sus círculos sociales. Su relación, que alguna vez se basó en la emoción y el secreto, comenzó a desmoronarse bajo la presión de la atención pública. Tiffany intentó contactar a Zack, primero con amenazas y luego suplicando clemencia, pero él la ignoró. Había tomado su decisión y ahora estaba pagando el precio. Pasaron los meses y a medida que la vida de Tiffany se desmoronaba, Zack comenzó a reconstruir la suya. Se mudó de la ciudad y se fue a vivir a un pequeño pueblo tranquilo, lejos del caos que una vez había consumido su vida. Gillian se mudó con él. Los dos se hicieron más cercanos mientras se ayudaban mutuamente a sanar de sus respectivos pasados. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el porche de la nueva casa de Zack, contemplando la puesta de sol, Gillian se volvió hacia él. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó, «por haberse vengado así». Zack se volvió hacia ella, sorprendido por la pregunta. «¿Arrepentirse de qué?». «Por exponer a Tiffany y Craig», aclaró. «¿Y si no lo hubiéramos hecho? ¿Y si lo hubieras dejado pasar?». Zack miró las hojas naranjas y rojas que se agitaban con el viento, pensando en sus palabras. Había noches en las que se despertaba y se preguntaba si todo había valido la pena. Exponer a Tiffany y Craig le había parecido lo correcto en ese momento, pero después se preguntó si le había costado más de lo que había ganado. «No lo sé», dijo después de una larga pausa. «Una parte de mí piensa que debería haberme ido. Tal vez haber tomado el camino correcto». Gillian frunció el ceño. «¿El camino correcto, Zack?
Arruinaron tu vida. Tiffany destruyó tu matrimonio y manchó tu nombre. Craig traicionó tu amistad. Tenías todo el derecho a defenderte. Zack se pasó una mano por el pelo. Lo entiendo, y no voy a mentir. Ver sus vidas desmoronarse me hizo sentir bien. Pero es complicado. Gillian se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada intensa. ¿Cómo puede ser complicado? Se merecían todo lo que recibieron. Tal vez, dijo Zack, su voz ahora más suave. Pero no tuve que convertirme en la persona que me convertí para vengarme. Gillian frunció el ceño, claramente sin entender su vacilación. No te convertiste en otra persona, Zack. Simplemente reaccionaste. Las personas como Tiffany y Craig, que manipulan y destruyen a los demás, prosperan porque la mayoría de la gente no los enfrenta. Fuiste lo suficientemente valiente para hacer eso. Zack asintió, pero sus palabras no disiparon las dudas que aún quedaban. ¿Pero a qué precio? Perdí una parte de mí en el proceso. Gillian suspiró y su voz se suavizó. Sigues siendo la misma persona, Zack, solo que ahora no lo ves. A veces la venganza es la única forma de cerrar la situación. Zack miró al horizonte. El sol poniente proyectaba largas sombras en el suelo. Tal vez, dijo en voz baja, pero no arregla lo que está roto. Miró a Gillian y se formó una pequeña sonrisa. Pero estamos avanzando. Eso es lo que importa. Gillian le devolvió la sonrisa y apoyó la cabeza en su hombro. Sí, lo somos. Mientras el sol se hundía en el horizonte, hundiendo al mundo en la oscuridad, Zack sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. El dolor de la traición siempre lo acompañaría, pero por primera vez en meses, sintió que podía respirar de nuevo. Zack pensó que había encontrado la paz, pero los restos de su antigua vida tenían una manera de infiltrarse en sus pensamientos, como fantasmas que se negaban a descansar. No era solo la traición de Tiffany o el engaño de Craig lo que lo perseguía, sino la pérdida de la persona que alguna vez había sido. Ya no era el mismo Zack que confiaba ciegamente en la gente, que creía en la bondad inherente de aquellos a quienes amaba. Ahora todo parecía diferente, teñido de sospecha, desconfianza y amargura. En la tranquila ciudad a la que se mudó con Gillian, las cosas eran más lentas y sencillas. Los lugareños no lo conocían, no les importaba su pasado, y por eso estaba agradecido. Había comenzado de nuevo, pero incluso con el consuelo de la presencia de Gillian, el silencio de su nueva vida a menudo le resultaba pesado. Algunos días, Zack se sentaba en el porche durante horas, mientras su mente regresaba a los acontecimientos que se habían desarrollado durante el año pasado. Una tarde, mientras disfrutaban de la fresca brisa otoñal, Gillian rompió el silencio. ¿Alguna vez te preguntaste qué hubiera pasado si no lo hubieras hecho?, preguntó. ¿Qué quieres decir?, respondió Zack. Si no hubiera llevado a cabo la venganza, aclaró Gillian. ¿Qué hubiera pasado si no hubiésemos expuesto a Tiffany y Craig? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera dejado en paz? Zack miró las hojas naranjas y rojas que se agitaban con el viento, considerando sus palabras. Había noches en las que se despertaba y se preguntaba si todo había valido la pena. No lo sé, dijo después de una larga pausa. Una parte de mí piensa que debería haberme ido. Tal vez haber tomado el camino correcto. Gillian frunció el ceño. ¿El camino correcto, Zack? Arruinaron tu vida. Tiffany destruyó tu matrimonio y manchó tu nombre. Craig traicionó tu amistad. Tenías todo el derecho a defenderte. Zack se pasó una mano por el pelo. Lo entiendo, y no voy a mentir. Ver sus vidas desmoronarse me hizo sentir bien. Pero es complicado. Gillian se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada intensa. ¿Cómo puede ser complicado? Se merecían todo lo que recibieron. Tal vez, dijo Zack, su voz ahora más suave, pero no tuve que convertirme en la persona que me convertí para vengarme. Gillian frunció el ceño, claramente sin entender su vacilación. No te convertiste en otra persona, Zack. Simplemente reaccionaste. Las personas como Tiffany y Craig, que manipulan y destruyen a los demás, prosperan porque la mayoría de la gente no los enfrenta. Fuiste lo suficientemente valiente para hacer eso. Zack asintió,
pero sus palabras no disiparon las dudas que aún quedaban. ¿Pero a qué precio? Perdí una parte de mí en el proceso. Gillian suspiró y su voz se suavizó. Sigues siendo la misma persona, Zack, solo que ahora no lo ves. A veces, la venganza es la única manera de lograr un cierre. Zack miró hacia el horizonte. El sol poniente proyectaba largas sombras en el suelo. Tal vez, dijo en voz baja, pero eso no arregla lo que está roto. Miró a Gillian, formando una pequeña sonrisa. Pero estamos avanzando, eso es lo que importa. Gillian le devolvió la sonrisa, apoyando su cabeza en su hombro. Mientras el sol se hundía en el horizonte, Zack sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. El dolor de la traición siempre lo acompañaría, pero por primera vez en meses sintió que podía respirar de nuevo. Una semana después, Zack decidió enfrentarse frontalmente a sus demonios. Había evitado la idea durante meses, pero ahora se dio cuenta de que si realmente quería seguir adelante, tenía que enfrentar la fuente de su dolor. Una mañana fresca le dijo a Gillian que iba a dar una vuelta en coche. Ella no preguntó dónde, sintiendo que era algo que él tenía que hacer solo. Zack se subió a su auto y condujo por caminos sinuosos de regreso a la ciudad que dejó. No había visto a Tiffany desde el día en que ella lo dejó, y la idea de volver a verla le revolvía el estómago. Pero sabía que tenía que afrontarlo. No podía seguir huyendo del pasado. Si quería seguir adelante, tenía que afrontarlo. Estacionó frente al nuevo departamento de Tiffany y se detuvo por un momento, agarrando el volante con fuerza. El edificio era sencillo, nada parecido a la casa que alguna vez compartieron. A través de la ventana pudo ver su silueta moviéndose hacia el interior. Le parecía extraño pensar que la mujer que una vez había amado más que a nadie ahora era solo una extraña. Zack salió del auto y caminó hacia la puerta, con el corazón acelerado. Llamó, y al cabo de unos momentos se abrió la puerta. Tiffany se encontró frente a él. Su rostro era una mezcla de sorpresa y aprensión. Parecía diferente, cansada, agotada. Sus ojos, una vez vivaces, ahora parecían apagados por el peso de las consecuencias que se había provocado. «Zack», dijo, su voz mezclada con incertidumbre. «¿Podemos hablar?», preguntó con voz firme pero tranquila. Tiffany vaciló, mirando por encima del hombro como si esperara que apareciera alguien más. «No sé si es una buena idea». Zack suspiró. «No estoy aquí para discutir, Tiffany. Solo necesito cerrar esto para los dos». Después de una larga pausa, Tiffany se hizo a un lado, permitiéndole entrar. El apartamento estaba escasamente amueblado y el aire estaba cargado de una tensión embarazosa. Zack estaba de pie en el centro de la sala, contemplando el espacio que ahora le parecía extraño. Tiffany le indicó que se sentara, pero Zack permaneció de pie, con los ojos fijos en ella. Tenía que mantenerse fuerte, recordar por qué estaba allí. «¿Qué quieres, Zack?», preguntó finalmente, con voz suave. «Quiero saber por qué», dijo Zack, y finalmente salió a la luz la pregunta que lo había atormentado durante tanto tiempo. «¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué arruinaste todo lo que teníamos?». Tiffany parecía incómoda, con las manos entrelazadas mientras buscaba las palabras adecuadas. «No tengo una buena respuesta, Zack. Cometí un error, muchos errores. Pensé que quería algo diferente, algo emocionante, pero me equivoqué». La mandíbula de Zack se apretó. Había esperado algún tipo de explicación, alguna disculpa por su traición, pero la admisión de culpa de Tiffany, aunque satisfactoria en cierto modo, no hizo nada para aliviar el dolor. «¿Te arrepientes?», preguntó, su voz apenas audible. Los ojos de Tiffany brillaron con lágrimas no derramadas. «Cada día». Zack realmente la miró, por primera vez desde que ella lo dejó. Ya no era la mujer que él había amado. Se había convertido en otra persona, una persona moldeada por sus decisiones, por sus defectos. «No te odio, Tiffany», dijo Zack, sorprendiéndose a sí mismo al darse cuenta. «He estado pensando en hacer esto durante mucho tiempo, pero no te odio. Solo desearía que las cosas hubieran sido diferentes». Tiffany se secó los ojos y su voz temblaba. «Lo siento, Zack. Sé que no resuelve nada, pero lo siento mucho». Zack asintió,
sintiendo que una extraña sensación de calma lo envolvía. No era perdón, no del todo, pero era algo parecido, una liberación de la ira que lo había consumido durante tanto tiempo. «Vine aquí para decir adiós», dijo Zack con voz firme. «No solo tú, sino la parte de mí que está atrapada en todo esto. Necesito seguir adelante y espero que tú también puedas». Tiffany asintió. Las lágrimas corrían por su rostro. «Espero que encuentres la felicidad, Zack. Te lo mereces». Con esas últimas palabras, Zack se giró y salió del apartamento, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Se quedó en el pasillo por un momento, respirando profundamente, sintiéndose más ligero que en meses. Mientras caminaba de regreso al auto, Zack se dio cuenta de que ese era el cierre que había estado buscando. No venganza ni humillación pública, sino la tranquila comprensión de que algunas cosas en la vida no se pueden arreglar. Condujo de regreso al pequeño pueblo, a la vida que estaba construyendo con Gillian, sabiendo que aunque las cicatrices del pasado siempre estarían ahí, ya no lo controlaban. Y esa, más que nada, era la verdadera venganza que necesitaba. Zack ha encontrado la paz que buscaba, pero ¿a qué precio? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Háganos saber en los comentarios. Si esta historia te resonó, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para conocer más historias increíbles.